Muy buenas tardes, queridos estudiantes del primer ciclo del Centro de Estudio de las Comunicaciones para el Trabajo. Hoy día grabamos el segundo video de la clase que por Zoom no pudimos tener el día lunes 28 de junio por el hecho de que era el día San Pedro y San Pablo. Así que hoy día vamos a hacer ese contenido, lo vamos a pasar a explicar para que ustedes tengan la información necesaria para poder desarrollar el libro, ¿cierto? Que tenemos que entregar después, la segunda entrega del portafolio. Pasamos entonces a entregar y presentar nuestra información del día de hoy. Hoy día nosotros comenzamos con lo que era la clase número 14, ¿cierto? Lo que es la crisis política de 1891. ¿Ya? ¿Qué haremos hoy? Vamos a hablar del módulo 2, que es el Chile siglo XIX y XX, que es el módulo café, ¿ya? Vamos a hacer un acercamiento para que se pueda ver. Además tenemos la unidad 3, ¿cierto? Que es la crisis política de 1891, viendo las páginas 83 a la 87. Pareciera que son pocas páginas, pero igual el contenido es bastante importante, así que vamos a proceder a explicarlo ahora. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Es comprender las razones políticas y económicas que desencadenaron la crisis de 1891. ¿Ya? Vamos a ir viendo la activación de conocimientos previos, que vamos a verla en la página 83 de su texto de estudio. ¿Ya? Aquí tenemos un pequeño texto, muy bonito, ¿cierto? Que es como un pequeño poema que tiene que ver con la fecha, ¿cierto? Con la conmemoración de la Guerra Civil en Chile de Rosa Araneda. Dice: al fin la escuadra triunfó gracias a su buena gente, y de pena el presidente de un balazo se mató. De esta manera pagó las deudas de la nación, estando en la alegación de víctimas sin esfuerzo. Digo al público en mi verso: viva la paz y la unión. ¿Quién escribió este pequeño poema? Rosa Araneda. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué creen ustedes que plantea este poema? Bueno, este poema más que nada está planteando lo que es el fin de la crisis de 1891, ¿cierto? A partir de lo que es el suicidio del presidente Balmaceda, que dice que un balazo se mató. Vamos a ver más adelante qué corresponde a ese proceso, ¿ya? Además está hablando de que la escuadra triunfó gracias a su buena gente. Eso está hablando de cuando se desarrolló la guerra civil de 1891, ¿cierto? Gana la escuadra que está apoyando al Congreso, ¿ya? Y la que estaba apoyando al presidente queda como una escuadra o parte del ejército que queda como derrotado, ¿ya? Y la segunda pregunta, que es una pregunta más que nada de conocimiento personal. ¿Alguna vez ha escuchado algo sobre lo que narra el texto? O sea, ¿han escuchado alguna vez algo acerca de la crisis de 1891? De la Guerra Civil de 1891, ustedes ahí en el texto ponen sí, no, y la complemento, ¿cierto?, la justificación de la respuesta. ¿Ya? Ahora, algo de esto yo sé que aparece en la página 85 de su texto. Ahora, ustedes deben responder en el libro qué entienden por guerra civil, ¿ya? Que es muy importante que ustedes puedan mencionar qué es lo que conocen respecto de la guerra civil, ¿ya? O lo que es una guerra civil. Después, ¿recuerdan algún conflicto político que haya dividido fuertemente al país? Ustedes pueden mencionar alguno, ¿ya? Hay mucha materia que se puede desarrollar en ese sentido para poder recordar algún conflicto que divida al país. No sé, puede ser la misma independencia de Chile, el golpe de Estado 73, el estallido social. Hay un montón de hechos que ustedes pueden mencionar, ¿ya? La idea es que ustedes mencionen alguno y que puedan también desarrollarlo, escribirlo en el texto. Luego dice: lee atentamente la siguiente afirmación referida a la muerte del presidente Balmaceda. Y la afirmación está acá, al otro lado. Dice: por primera vez en la historia del país, una de sus etapas críticas se cierra con la muerte violenta de un presidente de la República. ¿Ya? Ahora, como pregunta la pregunta A. ¿Con qué otro hecho histórico usted relacionaría esta afirmación? Aparte de lo que es la muerte del presidente Balmaceda, ¿habrá alguna otra muerte que se pueda mencionar dentro de la historia de Chile? Por supuesto que sí, que fue la muerte del presidente Allende para el 11 de septiembre de 73, ¿ya? Y la letra B: ¿existe hoy temas conflictivos que dividan la opinión de los chilenos? Ojalá puedan ustedes escribir dos temas que ustedes consideran, pregunta de conocimiento personal, que hoy más que considere que hoy hay más de un punto de vista.
hay muchos, el tema de las AFP, el tema del aborto, el matrimonio igualitario, y podría ser el tema del manejo de la pandemia, el tema de vivienda, qué sé yo, en fin, el tema de la migración también es un tema importante, así que sería bueno que ustedes eligieran 2 de estos temas que acabo de mencionar y pudiesen ustedes decir por qué, cuáles son las 2 visiones o los 2 puntos de vista que se ven respecto de ese tema. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo conocimiento en este contexto? Vamos a hablar de lo que es el pensamiento liberal, ¿ya? Veamos nuestro texto, ¿cierto? En la página 84, donde dice, citamos el tema. Tenemos 4 ideas importantes que vamos a desarrollar para este fin. Tenemos que en el mes de agosto de 1891 se desarrolla, ¿cierto? O sea, da fin a un conflicto que fue tomado como un conflicto nacional, donde se enfrentan dos bandos, el parlamentarismo y el presidencialismo, ¿ya? Donde la Armada es la que apoyaba a lo que es el parlamentarismo, o sea, al Congreso de nuestro país, y el Ejército apoyaba al presidente de la República en este entonces, ¿ya? Hay 2 razones grandes para poder explicar este proceso, esta crisis, este conflicto que se dio en nuestro país. Primera explicación es la disputa que se dio entre 2 bandos políticos, y los presidencialistas, como ustedes ya han escuchado, y los parlamentaristas, o sea, aquellos que tenían un apoyo, ¿cierto? O que preferían la figura del presidente como un presidente fuerte, ¿ah? Como un presidente con poder, y los parlamentaristas que tenían más que nada la visión de que fuera el Parlamento, el Congreso, el que gobernara el país y que quitara atribuciones al presidente. ¿Ya? Este es un aspecto político, y el aspecto económico es la crisis que se desarrolló en esa época a partir de los intereses económicos que se empezaron a desarrollar respecto de las salitreras, ya que se sentían amenazados estas personas, ¿cierto?, por las políticas económicas adoptadas por el presidente, que vamos a pasar a revisar a continuación, que para darles un contexto eran una política más que nada de uso de la ganancia que deja en este entonces el salitre para obras públicas y para mejoramiento de la infraestructura de nuestro país. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el pensamiento liberal, ¿ya? ¿Qué es el pensamiento liberal? Lo vamos a encontrar dentro de la página 83, que tiene que ver con las ideas políticas que fundamentalmente se desarrollaron a fines del siglo XIX en nuestro país, y que tienen un arraigo muy importante, fíjense bien, a partir de lo que pensó, ¿cierto?, de lo que se desarrolló dentro de lo que fue el Partido Liberal dentro de Chile, que postulaba 3 ideas generales. La primera idea es conseguir mayores libertades públicas e individuales a la población. La segunda objetivo es disminuir los poderes que tenía el presidente de la República según lo que dictaminaba la Constitución que regía ya en ese tiempo en nuestro país y que fue redactada en 1833. Y el tercer objetivo es el de disminuir la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos gubernamentales, ¿ya? Porque en aquel entonces la Iglesia Católica era la religión predominante en nuestro país, habiendo muy pocas personas que tenían el contexto de ser personas de origen evangélico. Por lo consiguiente, la Iglesia tenía una gran influencia respecto de lo que eran asuntos políticos, ¿ya? Por su gran poder que también tenía en aquel entonces. Página 87 me menciona el siguiente elemento. En 1850 se crea lo que se conoció como la Sociedad de la Igualdad a manos de Francisco Bilbao y Santiago Arcos, ¿ya? En 1861 se empieza a gestar lo que fue conocido como la República Liberal, donde surgen algunos partidos políticos nuevos, por ejemplo el Partido Radical, que hasta el día de hoy existe, y el Partido Democrático. ¿Qué cambios en relación al periodo anterior, que fue el periodo conservador, se desarrollaron dentro de la República Liberal? Tiene que ver con la prohibición de la reelección inmediata del presidente, tal como se desarrolló en el periodo anterior. También se desarrollaron garantías, o se querían hacer cambios en las garantías a libertades. Ya ahora se podía la gente realizar reuniones, ¿cierto? Libertad de enseñanza, libertad de asociación, libertad de culto. Ya se estaba intentando cambiar de que solamente fuera predominante la religión católica, sino que también las otras religiones tuvieran importancia en nuestro país y pudiesen reunirse libremente, ¿ya? Además se aprobaron lo que se conoció en aquel entonces como las leyes laicas, que terminan con las atribuciones de la Iglesia Católica, ¿ya? Y también en este periodo se fundan cementerios laicos y se crea un elemento importantísimo que antes Chile no tenía, como era el del registro civil. Antes todos los
registros de matrimonios, de función, nacimientos, pasaban solamente por los libros de las distintas parroquias, ¿ya? Este libro era como oficial, era como un libro con el dato absoluto. Ya esto cambia porque ya el registro civil es el que lleva ahora la contabilidad de nacimientos, de funciones, ¿cierto? Y también de algunos matrimonios que se van desarrollando dentro de nuestro país en esta época, ¿ya? Ahora les voy a pasar a dar una información complementaria que no aparece totalmente en el libro, ya que la vamos a desarrollar ahora y que también la vamos a trabajar más adelante en las otras clases. Los presidentes de la época, ustedes lo están viendo ahí en la infografía, ¿cierto? Está José Joaquín Pérez, que fue el primer presidente del periodo liberal, ya que él fue electo a través de lo que fue la fusión liberal-conservadora. Ya hubo como un acuerdo entre estos dos partidos políticos por el cual él pudo llegar a la presidencia. Después vino el presidente Federico Errázuriz Zañartu, y los dos que siguen son súper importantes, Aníbal Pinto Garmendia y Domingo Santa María, ya que dentro de sus periodos de gobierno se desarrolló la Guerra del Pacífico, que fue muy importante también para nuestro país por el hecho de que anexamos territorio a nuestro país y en este territorio existían muchos yacimientos minerales, no solamente de salitre, también de plata, de cobre, en fin, ¿ya? Siendo el último presidente, el presidente que causó, ¿cierto?, un quiebre en este periodo liberal, que fue José Manuel Balmaceda. Ya, aquí tenemos también como importante lo que son los partidos políticos que existieron en esta época, siendo 4 los más importantes. El Partido Liberal, ¿ya? Que ellos como objetivo principal de su partido era el de acabar con el autoritarismo y la intervención electoral que existía en aquel entonces, lo que hoy en día denominaríamos como cohecho, que es la compra de votos, ¿ya? También ellos buscaban lo que es la separación iglesia-estado, como ya les mencioné, y también de que empezara ahora a surgir los sectores medios junto con la oligarquía, ¿ya? Al contrario de los postulados del Partido Liberal, tenemos el Partido Conservador, que son los antiguos pelucones del periodo conservador, ¿ya? Que eran defensores férreos de la Iglesia Católica y que ojalá ellos trataban de buscar de que se redujera las facultades del poder ejecutivo, o sea, del presidente, y que fueran la oligarquía las que tuvieran el poder en nuestro país. El Partido Nacional, ¿ya? Que fueron los seguidores del presidente Manuel Montt, el último presidente del periodo conservador, ¿ya? Que también eran integrados por la oligarquía y los sectores medios. Este partido tenía como objetivo el autoritarismo y la supremacía del Estado por sobre la Iglesia Católica, buscando también un hecho muy importante que más adelante lo vamos a explicar, como es la educación laica. Cuando hablamos de educación laica estamos hablando de enseñanza fuera de la fe cristiana en colegios que fueran públicos o laicos, ¿ya? Lo laico tiene que ver con lo que no tiene relación con la iglesia. Todos acá somos laicos porque no somos consagrados, no somos ni pastores, ni religiosas, ni sacerdotes, ¿ya? Y acá se buscaba una educación laica fuera de los colegios confesionales católicos que se empezaban ya a tener cierta importancia en nuestro país, ¿ya? Y el último partido, que es un partido que hasta el día de hoy existe como partido político, es el Partido Radical, ¿ya? Que son los disidentes del primer partido que fue el Partido Liberal, que ellos buscaban reformar la Constitución de 1833. ¿Qué tipo de objetivo tenían? Querían ellos una educación que fuera laica, que hubiera libertad de prensa, de asociación, de expansión del voto, que no solamente fuera un voto censitario, sino que también fuera un voto universal. Muy bien, vamos a hacer la modelación entonces de nuestra clase, lo que es un ejemplo de actividad que nos va a ayudar a entender este contenido de clase que estamos desarrollando ahora. Aquí tenemos una caricatura, ¿ya? Vamos a pasar a observarla con mucha más detención, con un acercamiento, ¿cierto? Son el mismo personaje, pero está en distintas posiciones. Vamos a ver qué es lo que dice el título de la imagen. Dice: la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. En 1895, ¿cierto? En J.R. Allende, Poncio Pilato, Santiago, es una revista de aquel entonces, una revista satírica, ¿ya? En su número 278 del año 1895, o sea, más o menos cerca de lo que fue el fin de la crisis de 1891, ¿ya? ¿Qué actitudes de la iglesia se desprenden de la imagen? Son tres caricaturas, por lo consiguiente son 3 textos, o sea, son 3 miradas que le podemos dar. Primero,
en la iglesia, ¿cierto?, que está triunfando, que está ganando, que tiene el poder, por lo consiguiente es una iglesia que domina, es una iglesia que tiene, como les digo, el poder y que tiene la influencia sobre lo que es el poder ejecutivo. El otro texto que está acá es la iglesia purgante. Cuando hablamos de purgar, hablamos de depurar, hablamos de limpiar, pero en este caso, cuando hablamos de una purga, estamos hablando de un proceso que se hacía en aquel entonces para poder limpiar el aparato digestivo. En este caso está como limpiando, está como depurando sus pecados o sus malas prácticas que había en aquel entonces. Y la última, ¿cierto?, tiene que ver con la iglesia militante, ya que es una iglesia que se alía, ¿cierto?, que se encuentra codo a codo con el poder ejecutivo. ¿Ya? Y la segunda pregunta dice lo siguiente. Explica por qué el autor del dibujo caracterizó de esta forma la situación de la iglesia a fines del siglo XIX. Muy simple. La iglesia quería mantener el control, quería mantener ¿cómo es que decirlo? Su influencia, su preponderancia, y por eso es que tenía una mirada bastante poderosa, también tenía una mirada más bien de apego al poder ejecutivo, y sin embargo también tenía que limpiarse, tenía que purificarse, digámoslo de esa forma, bastante rara la palabra, pero desde lo que son sus distintos malas prácticas, hechos que sucedían dentro de la Iglesia Católica en aquel entonces, ¿ya? Por ejemplo, se hablaba de lo que eran las indulgencias, se hablaba del perdón de los pecados, en fin. Ahora, vayamos viendo el proceso de ejercitación dentro de nuestra clase. Este periodo de ejercitación o esta actividad de ejercitación son actividades que nos sirven para también poder trabajar un contenido más dentro de lo que es nuestra asignatura. Este texto en sí no aparece en el libro, ya, pero lo vamos a trabajar de alguna forma para poder darle una mirada, darle un sentido, darle un contexto más, ¿cierto? Un conocimiento más a este periodo de la historia de Chile. Aquí habla Sergio Villalobos y otros en el libro Historia de Chile, de Editorial Universitaria, del año 1992. Fijémonos bien. Dice, como título, El Partido Liberal. Aunque es imposible hablar durante esta época de un partido liberal por el gran número de fracciones que, con matices diversos, se sentían liberales, es indudable que hay un rasgo común que las une: la comprensión de la libertad política fundamentalmente como libertad electoral. Esto, que era válido para los grupos liberales de oposición, dejó de serlo cuando llegaron al poder, pues desde él no vacilaron en utilizar en su propio beneficio la misma dócil maquinaria empleada por los gobiernos anteriores para conservar el control sobre la generación del Congreso. Por otra parte, cuando los conservadores fueron alejados del gobierno, también para ellos, víctimas de sistemáticos abusos, la libertad electoral se transformó en una bandera de lucha. Primera pregunta, ¿cuál es la idea central de este texto? Para resumirlo de una manera muy simple, habla acerca de la mirada que tiene las personas con tendencias liberales respecto, uno, del poder, y dos, de lo que es se me fue la idea, espérense, me perdí. Claro, tiene que ver con la lucha, ¿cierto? Con llegar al poder, ¿cierto? Cuando ellos eran oposición, pero después fueron parte del poder, fueron parte, ¿cierto?, de lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, y ocupaban esta mirada que ellos tenían. ¿Para qué? Para poder conservar el control sobre el Congreso, o sea, de aquellos que estaban dentro de lo que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Además, ellos también tenían una bandera de lucha que era lo de la libertad electoral, porque ya no querían que fuera un voto, como les decía, censitario, sino que fuera un voto más bien universal. Todavía era masculino, pero querían ampliar, ¿cierto?, el abanico de posibilidades para que todos los hombres pudiesen votar en nuestro país. Ahora, cuando ahí dice, explica con tus palabras el concepto de libertad electoral, tiene que ver con la capacidad que yo tengo de elegir libremente por quién voy a votar. Tiene que ver con mi decisión personal más allá de lo que es el cohecho político que se daba mucho en este entonces. Recordemos que en esta época era muy común que el patrón de fondo o el jefe les diera ciertas regalías o premios para asegurar el voto de sus subalternos.
No, ahora eso está regulado y se puede gastar tal cantidad de dinero, por ejemplo, en los electores. Puede ser una chapita, un tazón, una bolsa reciclable, qué sé yo, pero en aquel entonces podían ser sacos de trigo, sacos de harina, podían ser papas, qué sé yo, para poder asegurar así el voto. Acá la libertad electoral tiene que ver con eso, con que desaparece el cohecho y la persona ahora es libre de poder elegir a sus gobernantes según como estimara conveniente. ¿Ya? Y como evaluación vamos a desarrollar, ustedes saben muy bien, nuestro helado del conocimiento. ¿Ya? Es muy simple este helado y las preguntas ya las hemos trabajado en otras oportunidades. La idea principal de este helado es la siguiente. ¿Cuál fue el tema principal de esta clase? Ya saben ustedes, fue el pensamiento liberal. Luego ustedes van a responder con la idea, ¿qué cosa ya sabía sobre el tema de la clase? Lo que ya conocía acerca del periodo liberal, si conocía a los presidentes, si conocía los partidos políticos, en fin, ustedes pueden ahí agregar y pueden desarrollar o pueden escribir qué es lo que ya sabían. Tercera parte de nuestro lado del conocimiento, o sea, podemos responder al piso que está acá, el piso celeste, qué cosas aún no tengo claras sobre el tema de la clase, o sea, qué dudas les surgen, si no entienden algún concepto, si no entienden algún personaje, algún partido político, en fin, eso se puede anotar para después reforzar ese contenido. El helado aquí más rosadito dice, ¿cierto?, qué cosas me asombraron acerca del tema de la clase. Y ustedes pueden responder ahí qué es lo que les llamó la atención, qué cosas les sorprendió, qué cosas les gustó o no les gustó. También puede ser una opción válida. Y como último punto, ¿qué cosas ustedes aprendieron respecto del tema de la clase? Que es súper importante para ustedes poder ir diciendo, ah, esto es lo que aprendí, esto es lo que sinteticé, esto es lo que pude entender. Muy bien, esta será la explicación de esta clase y ya las otras ya van a estar subidas las otras clases para que puedan complementar este contenido de la República Liberal. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad.